¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con una pregunta hecha por el señor José Rodríguez García, quien escribe desde Chiapas, en México, y nos escribe al WhatsApp del ICQ. ¿Qué es la neurociencia? ¿Y cómo se aplica en la educación escolar? Oigamos la respuesta. Estimado don José, se le llama neurociencia al conjunto de saberes que tratan de comprender cómo funciona el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales, cómo se desarrolla y cómo funciona para formar la conducta. Durante mucho tiempo se creyó que las facultades de la mente, como la inteligencia o la memoria, las traíamos desde el nacimiento y no se aprendían. Pero ahora se sabe que no es totalmente cierto. Gracias a las investigaciones como las del español Santiago Ramón y Cajal, se descubrió que el tejido cerebral está formado por unas células llamadas neuronas, que tienen forma como de estrellas con largos brazos. Estas neuronas se comunican unas con otras, formando una especie de red de comunicación que controla todo el cuerpo humano. De esta manera, nuestro cerebro nos permite conocer el mundo y aprender. Gracias a los estudios de la neurociencia, se comprendió que las personas podemos modificar y mejorar las habilidades cerebrales. Al aprender nuevas cosas, esa red de neuronas aumenta sus contactos y su comunicación, lo que la ayuda a crecer. Y el crecimiento de esta red de comunicación es lo que ayuda a desarrollar nuevas capacidades cerebrales. La habilidad para desarrollar nuevos contactos entre neuronas se conoce como neuroplasticidad y es algo que la neurociencia moderna ha podido comprobar. Este principio es fundamental en los programas educativos y los métodos de enseñanza actuales, que incluyen actividades artísticas, juegos, ejercicio físico, dinámicas de cooperación y otras actividades que, además de mantener el cerebro activo, estimulan las emociones. Desde el Festival del Océano en Coajiniquil de Guanacaste, Costa Rica, una oyente pregunta: ¿hasta dónde llega un tiburón ballena? Oigamos la respuesta. Los tiburones ballenas son los animales más grandes del mundo y existen desde hace unos 60 millones de años. Algunos tiburones ballena pueden llegar a medir de 10 a 15 metros de largo. Se mueven lentamente en el agua y andan por varios mares del mundo, recorriendo cientos de kilómetros. Llegan a costas de sitios como Australia, India, Sudáfrica, Indonesia, México, Galápagos y el sur de Asia. Un tiburón ballena puede recorrer una distancia muy variable en un año, pero se estima que cada uno puede viajar hasta 4.000 kilómetros durante sus migraciones anuales. Esta distancia podría ser, por ejemplo, desde la ciudad de Guanacaste, en Costa Rica, a Ciudad de México. Estos tiburones no hacen daño a las personas. Se alimentan de pequeños animalitos que viven en los mares. Otro dato curioso es que pueden vivir entre 70 y 100 años. Lamentablemente no es tan común que lleguen a esa edad debido a que son pescados para obtener carne y aceite. Por eso en algunos países hay leyes de protección para evitar que algún día puedan llegar a desaparecer por culpa de las actividades humanas. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que el primer semáforo de la historia funcionaba con gas? Se colocó en Londres, Inglaterra, en el año 1868. Londres se había convertido en una gran ciudad y el tránsito era caótico.
por lo que instalaron un aparato para controlar el tráfico. Por desgracia, un mes después, hubo una gran explosión de gas y se retiró de la vía. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un oyente nos envía al WhatsApp del ICQ desde Matagalpa, Nicaragua, esta inquietud. Mi esposa dice que cuando tiene su periodo menstrual, ella siente que esos días tiene más deseos de tener relaciones sexuales. Tenemos una relación muy estable, pero ella me ha comentado eso. No sé si es normal o parte psicológica. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su consulta. Según la ciencia, el deseo sexual de las mujeres varía durante el ciclo menstrual, que tiene una duración promedio de 28 días. Esto sucede debido a los cambios hormonales. Las hormonas son las sustancias mensajeras que le dicen a nuestro cuerpo cómo funcionar. En el deseo sexual de las mujeres influyen 2 hormonas específicas, el estrógeno y la progesterona. El deseo sexual generalmente aumenta cuando los niveles de estrógeno están más altos y esto ocurre durante la ovulación alrededor del día 14 del ciclo menstrual. Después de la ovulación, aumentan los niveles de progesterona, que es una hormona que disminuye el deseo sexual. Cuando la mujer tiene su periodo, por lo general el deseo sexual disminuye, pero en muchas ocasiones más bien aumenta por varios factores. Uno de ellos es el aumento de la lubricación y la sensibilidad. La sangre menstrual puede actuar como lubricante natural, lo que puede hacer la penetración más cómoda y causar más placer. Así que es perfectamente normal que su pareja tenga más deseos en esos días. Además, tener orgasmos durante el periodo ayuda a reducir el dolor menstrual, ya que durante el orgasmo se liberan endorfinas y oxitocina, que son sustancias que actúan como analgésicos naturales y reducen el dolor. Por último, pero no menos importante, es que somos personas y muchos factores emocionales entran en juego. Por eso no todas las personas reaccionan de la misma manera. Lo más importante es la buena comunicación de la pareja. Hablar para aprender sobre los deseos de ambos y que los dos se sientan cómodos. Buenos días, señora del SECU. Es un privilegio y feliz a la vez de enviarle este mensaje. Sí, yo desde los 10 años escucho el programa. En aquel tiempo oíamos solo la radio, ¿verdad? Y de vez en cuando podía tener el almanaque. A veces era difícil, ¿verdad?, conseguirlo por falta de dinero. Pero en sí el programa lo escucho desde que tenía 10 años. Lo escucho todavía a las 4 de la mañana. Uno tiene que madrugar. Y me siento pues halagado pues también de que me inviten les mande un audio. Pues gracias y les envío un saludo aquí desde Nicaragua. Pasen un feliz año, un feliz día. Muchas gracias. La señora Nuria Ramos escribe desde El Salvador y nos pregunta al WhatsApp del ICQ. ¿Es cierto que las lechuzas no hacen ruido al volar? Oigamos la respuesta. Muchas gracias, doña Nuria, por su consulta. Le podemos confirmar que esto es cierto sobre las lechuzas y sobre muchas otras especies de aves nocturnas como búhos, chotacabras o cuyeos. Todas las aves nocturnas tienen características en común, como un oído muy fino, un excelente olfato y una gran habilidad para volar sin hacer ruido. Además, los ojos de estas aves son muy grandes y eso les ayuda a recoger la poca luz que hay de noche y ver mejor. Esto les permite también atacar a sus presas sin que se den cuenta. En el caso particular de las lechuzas, la habilidad de volar sin hacer ruido se debe a varias razones. La primera es el diseño de sus plumas. Cada pluma tiene el borde delantero en forma de dientes o franjas. Esas franjas ayudan a dividir el paso del aire en partes muy pequeñas, lo que reduce mucho el sonido de su aleteo al volar. El borde trasero de las plumas también corta el aire de salida, lo que hace el vuelo todavía más silencioso. Por último,
Las plumas aterciopeladas de las patas y del cuerpo de la lechuza le permiten bajar el nivel del sonido cuando despega y cuando aterriza. Al ICQ nos llega el siguiente mensaje. Desde pequeña me encanta el programa, porque a través de la radio se educa a la gente. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer idioma que se creó? Ese es el mensaje que nos envía la señora Carolina Carpio, quien nos envía esta pregunta al WhatsApp del ICQ desde Desamparados en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Agradecemos mucho su sintonía, doña Carolina, y nos alegra también que haya sido nuestra fiel oyente desde pequeña. Para contestar a su pregunta, vamos a decirle que en realidad saber cómo fue que el ser humano comenzó a hablar y qué idioma hablaba resulta muy difícil, porque esto pasó hace muchísimo tiempo y no quedó ninguna muestra que podamos conocer. Se cree que los primeros seres humanos parecidos a nosotros vivieron en la Tierra hace como 200,000 años. Es posible que las primeras personas se entendieran por medio de gestos y señas. Luego hicieron distintos ruidos para nombrar diferentes cosas y así fueron naciendo las palabras. De esta manera, las personas que vivían en un determinado lugar se podían entender porque tenían una misma manera de hablar, es decir, un mismo idioma. También, conforme los grupos de gente iban cambiando de lugar en busca de alimento, inventaban otras palabras para nombrar las cosas nuevas que encontraban a su paso. Pero esto no es más que la manera de pensar de algunos científicos, porque no existe forma de confirmar estos hechos. Lo que sí podemos saber es cuál es el primer idioma del que se tiene registro. Los primeros documentos escritos que se conocen están en idioma sumerio. Los sumerios fueron una civilización antigua que vivió en la región de Mesopotamia, lo que hoy es el país de Irak, hace unos 5,000 años. Para terminar, le diremos que el idioma es como algo vivo y se va formando de acuerdo con las costumbres, los lugares y la manera de ser de las personas. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que algunas de las estrellas que vemos puede ser que ya no existan? La luz de las estrellas tarda mucho tiempo en llegar a la Tierra, pues están muy lejos. Ese tiempo incluso puede ser de millones de años. Por eso, algunas veces lo que estamos viendo es la luz de una estrella que dejó de existir hace millones de años. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Ciudad de Panamá, el señor Aldair Reyes nos escribe y dice: ¿cuáles son las 5 religiones más grandes del mundo? Oigamos la respuesta. Estimado don Aldair, hoy día la religión con más fieles en el mundo es el cristianismo, con aproximadamente 2.400 millones de seguidores. En este grupo se encuentran todas las religiones que creen que Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia es su libro sagrado. Algunas de estas religiones son el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia Ortodoxa. Le sigue la religión del Islam o musulmana con cerca de 2.000 millones de fieles. Los musulmanes son las personas que profesan la religión del Islam, una fe que se basa en la creencia en un solo Dios al que llaman Alá. Siguen las enseñanzas del profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. En tercer lugar se encuentra el hinduismo, con cerca de 1.200 millones de fieles. El hinduismo es una tradición religiosa de la India que se caracteriza por su diversidad de creencias. El hinduismo cree en la reencarnación del alma.
En cuarto lugar está el budismo, con un poco más de 500 millones de fieles. El budismo, más que una religión, es una filosofía que sigue las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda. No creen en un Dios creador, pero siguen un camino espiritual que busca liberar al ser humano del sufrimiento, suprimiendo la ignorancia y los deseos. Y en quinto lugar se puede citar al judaísmo, que a pesar de no tener tantos seguidores en el mundo, ha sido una religión muy importante a lo largo de la historia, por ser una de las más antiguas de la historia humana. Se originó hace más de 3.000 años y se basa en la creencia en un solo Dios y la Torá como texto sagrado. Si desea saber más detalles sobre alguna de estas religiones, puede volvernos a escribir. Desde Nueva Guinea, en Nicaragua, el señor Marvin Mayorga nos dice lo siguiente: espero que no se molesten con tantas preguntas enviadas. Lo que pasa es que de repente se me ocurren muchas que las considero importantes y cuando no las envío, ando con esa cosa de que las iba a enviar y después hasta se me olvidan. Si no se aceptan muchas preguntas, entonces ahí me dicen, porque siempre que envío una pregunta me dan como nervios, porque siempre que he escuchado a Escuela para Todos, he escuchado que las preguntas se componen de una sola, y yo siempre que le hago una pregunta sobre la misma, pregunto muchas cosas. Oigamos la respuesta. Estimado don Marvin, de parte del ICQ le agradecemos cada una de las preguntas que nos ha enviado. Las preguntas son la razón del proyecto de preguntas y respuestas del ICQ, con el que además hacemos el programa radial Oigamos la Respuesta. Por eso es que nos alegramos cada vez que nos envía preguntas, ya sea una sola o muchas. Puede enviarnos las preguntas que desee. Hay personas que envían una sola pregunta, pero hay otras que en un solo mensaje nos envían más de 10 preguntas. Claro, no todas esas preguntas pasarán por el programa de radio, pero todas serán respondidas, así que puede estar muy tranquilo. Si un día desea enviarnos una sola pregunta y si otro día quiere enviarnos 20 o más, créanos que en el ICQ las recibiremos con gusto. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.